Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. En esta oportunidad tengo pues la puerta de mi casa abierta nuevamente para ti. Eh, esta época nos facilita el contacto virtual y en esta sesión podemos avanzar un poco con contenidos que son de altísima nutrición para ti. Son nutritivos, son benéficos y bueno, van a desarrollarte plenamente como un gran profesionista. En esta ocasión vamos a charlar un poco respecto a cuáles son algunos de los controles, tanto internos como externos, que tiene la administración pública para poder verificar que los recursos y en general, bueno, cada uno de los elementos que son tanto recabados a los ciudadanos como administrados por los órganos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, bueno, se hagan de la manera correcta. Digo, para empezar, a mí que me toca estar en esta hermosa ciudad de Puebla, digo, ahora estoy en San Pedro Cholula, una ciudad del siglo XVI, igual que la ciudad de Puebla, fundada en el siglo XVI, pues ambas ciudades, ambas comunidades tenemos en común el hecho de que un ilustre personaje estuvo aquí a finales del siglo XVII. Nos referimos a Juan de Palafox y Mendoza, quien para este tema en particular, bueno, nos deja una pues muy enriquecedora experiencia y testimonio de lo que es hacer un control de la administración pública, tratar de hacer un análisis de aquellas cosas que eventualmente pues necesitaban cumplirse cabalmente por las autoridades y hacer un pequeño examen, un diagnóstico para hacerlas mandatorias, hacerlas ejecutivas. Cuando hablamos de control, ¿a qué crees que nos imaginamos? ¿O a qué crees que nos referimos? Cuando hablamos de control, hablamos de la opción de acotar algo, de restringir algo, de regular algo. Es una palabra muy utilizada, sobre todo en temas de ingeniería industrial, administración de empresas, derecho, control. Cuando uno quiere controlar, uno también quiere optimizar, quiere sacar los mejores resultados. Yo conozco a varios personajes que se dedican a ingeniería industrial, ingeniería en procesos, y me comentan que el control de ciertas cadenas productivas es elemental para poder garantizar el suministro, para poder garantizar el resultado, para poder garantizar las materias que son ingresadas a cada una de las líneas de producción. Pero si esto lo trasladamos, el discurso del control como restricción normativa, acotar, ¿verdad? Si nosotros trasladamos esta figura de control a la administración pública, ¿crees que se puede aplicar? De hecho, la historia confirma que en numerosas oportunidades los monarcas, los jefes de Estado, los jefes de gobierno han tratado de implementar estrategias para poder restringir, normalizar o evidentemente acotar las actividades que son ejecutadas por cada uno de los órganos de los tres poderes, porque no está exento, evidentemente, ninguno de los poderes de la fuerza pública, ninguno de los poderes del Estado, porque todos administran recursos, ¿sale? El control, cuando lo trasladamos a administración pública, lo vamos a calificar como fiscalizar o fiscalización. La fiscalización no es otra cosa que un acto de revisar, regular, restringir, acotar. Cuando nosotros fiscalizamos, hacemos un análisis profundo de lo que está sucediendo con alguna persona física o moral o lo que está sucediendo en alguna circunstancia o escenario de la vida pública. Nosotros fiscalizamos. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra fisco? Bueno, nosotros sabemos que fisco como tal proviene de derecho fiscal, que no necesariamente nos lleva a lo que estamos platicando, pero bueno, fisco es, o fiscus era la pequeña canasta con la que los servidores públicos en la antigua Roma recogían los tributos de cada uno de los pater familias, de cada uno de los ciudadanos romanos, de los que eran sui juris, eran libres, ¿no? En fin, que eran civitas, en fin, estos personajes que aportaban sus tributos lo hacían dentro de canastas llamadas fiscus y pues si nosotros quisiéramos más o menos trasladar este pensamiento que quizá te sea un poco compatible o quizá no, bueno, sería revisar qué es lo que está pasando adentro de esa canasta con lo que se acaba de dar de tributos, ¿cierto o falso? Bueno, fiscalizar. El acto de revisar esa canasta, el acto de regular, normalizar, acotar, restringir la intervención de los funcionarios públicos en la administración y distribución de los recursos que son de Estado. Los inicios de la fiscalización se remontan a la jurisdicción del Tribunal Mayor de Cuentas.
quiero hacer un pequeño preámbulo, quiero hacer una pequeña alusión a antecedentes para que tengas total claridad de hacia dónde vamos con control interno y control externo. Ahora solo estamos con control y por control nos estamos trasladando a la palabra fiscalizar. ¿Cuáles son los antecedentes del control o de la fiscalización en el Estado mexicano? Bueno, en virtud de que España fue una de nuestras madres patrias, por así decirlo, porque pues no solamente teníamos a España como un conjunto de reinos que a través de la corona castellana influyeron directamente en nuestra vida pública, también tenemos como antecedentes pues a varios pueblos y naciones indígenas que aquí recibieron el mestizaje europeo de una manera que hasta la fecha sigue generando trascendencia. Bueno, los españoles que nos dejaron una gran cantidad de instituciones que fueron conservadas sobre todo en el periodo conocido como protoconstitucionalismo, uno que data del año de 1810 al año de 1821. Se le llama protoconstitucionalismo porque son todos los años previos a la Constitución, a la creación de la Constitución, y que terminan generando, bueno, la organización política e instituciones que en gran medida hoy conocemos. Bueno, cuando nosotros hablamos de España, hablamos de varios órganos que fueron creados incluso desde antes de la llegada de los conquistadores. Uno de estos órganos en particular fue fundado en el siglo XV, por ahí del año 1400. España tenía de alguna manera esta constitución polinacionalista porque había muchos reinos y estos reinos tenían sus identidades, ¿verdad? Eran descendientes de los visigodos y, si me aguantas un poco, descendientes de los andaluces que habían sido o estaban por ser expulsados de la zona sur de España. En ese siglo decimoquinto, siglo XV, bueno, nosotros podemos identificar una institución creada por la corona, en ese entonces por los reyes católicos, llamado Tribunal Mayor de Cuentas. Este Tribunal Mayor de Cuentas fue una institución fundamental de la corona en la época mal conocida, no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, ustedes la conocen como la época colonial, que vigilaba que todos los tributos que fueran dirigidos al monarca español, es decir, todas las contribuciones hechas a la corona, a las instituciones del Estado, bueno, pues fueran recaudadas, contabilizadas y evidentemente custodiadas y entregadas sin ningún tipo de corrupción, sin ningún tipo de intervención. A inicios hice alusión de Juan de Palafox y Mendoza, y para no quedar borrachos con este nombre y decir por qué lo sacó el profe, quiero decirte que fue una pieza clave en la revisión de muchos asuntos públicos durante su estancia en México. Él no estuvo mucho tiempo, estuvo 9 años, pero sin ser parte de este Tribunal Mayor de Cuentas, bueno, él fue emisario de la corona, en ese entonces fue enviado por el rey con la única consigna de hacer juicios de residencia, es decir, fiscalizar a 2 virreyes que entraban y salían y que, bueno, en sus periodos de salida tenían que comprobar con qué habían comprado o invertido o amasado su fortuna personal, porque pues existía el peligro de que no fueran amasados o sus ingresos no fueran del todo honestos, había muchísima corrupción y evidentemente que los gastos que sí habían sido puestos en servicios o en temas del interés de la corona hayan sido gastados de manera íntegra y sin ningún tipo de moche. Hoy los moches están muy de moda, ¿sale? Desde ese entonces el tema de la corrupción era muy grande y te digo, todo está inspirado de alguna forma de este antecedente del siglo XV llamado Tribunal Mayor de Cuentas, ¿sale? Este tribunal, denominado desde el siglo XV como también tenía otro nombre, la Contaduría Mayor de Hacienda, bueno, tuvo una prolongada permanencia y estabilidad a lo largo de la historia. Para los españoles fue importante mantener este órgano porque con eso, de alguna manera, podían evitar la salida de recursos, la salida indiscriminada de recursos que a los pocos años, sobre todo después del descubrimiento para los españoles, porque nosotros existíamos, nadie nos descubrió, pero después de la llegada de los conquistadores a la tierra prometida, a América, bueno, que todos estos recursos se mantuvieran en la canasta que tanto te mencioné al inicio, ¿no? Esta canasta de los tributos. ¿Qué más podemos saber? Nosotros sabemos que la hacienda pública en ese entonces se consideraba hacienda real. Cuando hablamos de hacienda, bueno, hablamos de la institución que
que preserva la riqueza y administra la riqueza y cobra los impuestos por parte de un gobierno. Hay que tener en cuenta, bueno, que actualmente este sentido de fiscalizar, bueno, corresponde a un contexto, a una justificación y, bueno, a un propósito diferentes. Bueno, pero al final, funcionalmente, la fiscalización la seguimos asociando, pues ya no con el pago de tributos, porque antes eran contribuciones que hacían obligatoriamente los vasallos o la gente que estaba subordinada a un rey. Nosotros ya no reconocemos la nobleza, entonces ya no pagamos tributos, pero las contribuciones inspiradas en el derecho tributario siguen teniendo este pago de impuestos, pues siguen teniendo esa esencia de que no se lo pagas a un rey, pero se lo pagas a la autoridad. Hoy la fiscalización o esta vigilancia de la correcta administración de los recursos, el recibo dinero y pongo ese dinero donde debe, gasto ese dinero en las cosas que me fueron señaladas por la ley o en la normativa interna, bueno, esa fiscalización se dividió en dos cosas. Y ahora sí entramos en materia, en control interno y un control externo. De acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción del año 2015, nosotros podemos ver dos columnas diferentes en el que se hace el control interno y el control externo. Sin hacer mucho alarde, vamos a ver, por ejemplo, que el control interno se hace a través de la Secretaría de la Función Pública y, bueno, de todas las contralorías o todos los órganos arbitrales que tienen las dependencias, sean centralizadas o descentralizadas, o concentradas y desconcentradas. Es decir, teóricamente, cualquier institución, cualquier organismo público, esté o no añadido al gabinete extendido, a los órganos dependientes del presidente o de los poderes en particular, todos los órganos públicos que reciben dinero, técnicamente tienen que estar bajo la lupa de alguien. Y si bien es cierto que la Auditoría Superior de la Federación es el control externo, lo cierto es que cada órgano debería de tener su propio vigilante, su propio juez. Bueno, no juez, porque la expresión es mucho más específica para estos términos, pero bueno, cada una de las dependencias debería de tener su propio Big Brother que está atendiendo cuáles son las conductas adecuadas en el entendido de que, bueno, se está manejando lo más importante, además del voto de cada ciudadano, sus recursos. Como antecedentes a la propia Secretaría de la Función Pública, que nosotros tenemos, por ejemplo, como uno de los antecedentes más familiares, el caso de Virgilio, recordarás, este funcionario nombrado por Enrique Peña Nieto, que fue nombrado para tratar de examinar o averiguar sobre si los recursos con los que fue construida y financiada la Casa Blanca, esta tan característica, ¿no? Habían sido de iniciativa privada, habían salido del pecunio del propio presidente o de su esposa en ese entonces. Bueno, y que Virgilio terminó diciendo, ¿sabes qué? No, todo bien, todo derecho. Teóricamente la Secretaría de Función Pública, como un órgano interno, debería de ser muy objetivo, muy neutro y tendría que actuar sin ningún tipo de presión. Como antecedentes, te decía, para el 1994, tras la salida de Carlos Salinas de Gortari, se crea la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Previamente, en el año de 1983, se crea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Y bueno, en el año de 1824, que es posterior al periodo protoconstitucional mexicano, tenemos la Contraloría, la Contaduría Mayor de Hacienda. Si ves esto, Contaduría Mayor de Hacienda, embona muy bien con este Tribunal Mayor de Cuentas, ¿no? Y es por lo que se terminó construyendo o constituyendo en México. Nosotros estamos muy basados en esos primeros años en lo que teníamos con España. Y bueno, en 1524, como te comentaba, y posterior al siglo XV, 1524 pertenece al periodo del siglo XVI, ya gobernaba Carlos I, Carlos Emperador, se crea la Contaduría Mayor de Hacienda de la Nueva España, del Tribunal Mayor de Cuentas de la Corona Española. ¿Sale? Bueno, tenemos mucha información al respecto. ¿Qué podemos decir? El control interno está fincado en una autoridad inherente que corre paralela a cada una de las dependencias que hoy día integran la administración pública y en general los tres poderes de gobierno. Y adicionalmente tenemos el control externo que revisa con una lupa más
de menor potencia, pero de mayor amplitud, pues revisa las actuaciones de cada uno de los organismos como entidades morales. Básicamente, eso sería el preámbulo de la sesión de hoy. Y pues bueno, ¿cuál va a ser la actividad? Tal y como te compartí, me gustaría que desde 1824 en una línea del tiempo la puedes hacer en tu libreta, la puedes hacer en alguna herramienta digital, por ejemplo, Tiki Toki con K, ¿no? E I latina, Tiki Toki, como con Tiki, ¿no? Pero a través de alguna de las tecnologías informáticas o en general con tu imaginación y tu libreta, hicieras una línea del tiempo explicando cuáles eran las diferentes funciones, si quieres poner 3 por cada una de estas dependencias, de las que fueron antecesoras, ¿no? De las instituciones que fueron antecedentes de la actual Secretaría de la Función Pública. Ya te compartí de 1994, te compartí hacia atrás. Quiero que empecemos desde 1524, ¿vale? Dime 3 características de ese primer órgano de Hacienda novohispano. Y después viájate hasta 1824 y dime cómo funcionaba esa Hacienda de contaduría. Y después viaja un poco más adelante y cuéntame cómo nos iba con esa Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Cuéntame un poco. Vente desde 1524 hasta el año 2020. Solamente vas a encontrar 4 o 5 dependencias como antecedentes, pero cada una detállame 3 características que tuvieron. ¿Eran capaces de iniciar juicios en contra de los funcionarios públicos? ¿Eran capaces de deponerlos de sus cargos? ¿Podían iniciarles una persecución penal? ¿Tenían facultad para imponerles alguna pena corporal? ¿O simple y llanamente les exhortaban o cambiaban o multaban? Cuéntame, ¿cómo funcionaba este control interno de la administración pública? Que bueno, más allá de ser control interno, si lo vemos con una lupa muy, muy amplia, pues era la primera forma de control que existía, a lo que llamamos fiscalización. Bueno, espero estés muy bien. Seguimos con estas sesiones rápidas, estas sesiones consistentes, pero que nos van a ayudar a avanzar muchísimo. Cuídate.